Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a analizar distintas propiedades de una planta 3×3, polos, ceros, controlabilidad, para estimar límites de prestaciones alcanzables y la posibilidad de reducir el orden. Este va a ser el modelo en matriz de transferencia, donde ya suponemos que está escalada entradas y salidas a +(-1). También supondremos que la matriz G ha sido obtenida por identificación experimental y por tanto los estados que salen con estos polos pues no tienen ningún significado físico, no son ningún componente condensador, depósito o algo concreto que nosotros conozcamos y que queramos cargar o descargar. Si sumo el orden de todos los denominadores, hay 10 polos, pero claro, hay denominadores repetidos y a lo mejor la realización mínima no necesita 10 polos. Como no tienen significado físico, solo necesito explicar estas salidas ante estas entradas y, en efecto, si yo calculo la realización mínima, me quedo con un sistema de orden 6. Me quita 4 estados. Los polos, el de 1,8, este lo ha unido, es todo el mismo, el de 2 también, y el de 1,5 lo ha puesto doble, así como el de 1 que ya estaba aquí. Coinciden con los de la matriz de transferencia, pero sin repeticiones innecesarias. Vamos a hablar de controlabilidad y observabilidad. Como hemos dicho que no tiene significado físico, el estado, ni el del original ni el del min real, tampoco lo tiene analizar controlabilidad u observabilidad de dichos estados. El estado es simplemente un artefacto para explicar las entradas y salidas que yo he tenido en los experimentos de identificación, y si un estado es poco controlable o poco observable, pues lo quito y punto. Mientras que si tuviera significado físico y fuera poco controlable o poco observable y yo quisiera realmente controlarlo o observarlo, pues tendría que cambiar los actuadores o los sensores. ¿Vale? Aquí eso no va a ser un problema y entonces pues vamos a obtener la realización equilibrada donde controlabilidad sea igual a observabilidad y entonces pues lo que no sea ni controlable ni observable sería candidato a ser eliminado. Yo solo quiero realmente los Hankel Singular Values, que me da esto de aquí, que me dice que el gramiano de observabilidad y controlabilidad tiene dos direcciones muy poco controlables y observables y que quizás un modelo de orden 4 fuera suficiente para explicar lo que yo estaba observando. En efecto, si yo hago la realización equilibrada y obtengo un G-red, pues veo que las diferencias en respuesta ante escalón son imperceptibles entre el de orden 6 y de orden 4, con lo cual, si este ensayo ante escalón experimental es lo que me ha servido, por ejemplo, para sacar el modelo, pues yo debería inmediatamente cambiar a orden 4. Si yo hago el diagrama de valores singulares, tanto del modelo original G, del modelo reducido y de la diferencia entre ambos, el error de modelado aditivo, seguramente para diseñar controladores hasta 1 radian por segundo esto nos serviría, y desde luego esta respuesta ante escalón no parece que indique que vaya a haber ningún problema en utilizar el modelo de orden 4. Vamos a ver ahora el análisis de controlabilidad entrada-salida, los valores singulares de la matriz de ganancia y de la matriz G de J omega de respuesta en frecuencia. Como todo es escalado, lo interesante en este análisis de controlabilidad es comprobar las frecuencias de cruce con 0 decibelios. Entonces lo que vemos es que hay una maniobra que siempre está por debajo de 0 decibelios, por debajo de 1, y que por tanto no se va a poder controlar sin saturar a la amplitud deseada. Hay otra maniobra que cruza alrededor de 1,8 radianes por segundo y otra maniobra donde cruza los 0 decibelios alrededor de 8 radianes por segundo. Entonces hay dos maniobras que se pueden hacer en régimen permanente y con una cierta rapidez y otra maniobra que no. Los cortes de 8,1 y 1,8 radianes, pues el semiperiodo asociado a eso indica que con una onda senoidal de amplitud 1 se puede conseguir que la salida vaya de un extremo a otro en estos tiempos, en 0,4 y en unos 75 segundos. Una maniobra es 4,5 veces más rápida que la otra y luego pues la tercera maniobra es imposible de conseguir, ni siquiera en régimen permanente. Entonces, pues aunque podríamos asociar esto al tiempo de establecimiento más rápido conseguible, es un estimado muy aproximado. Hay fórmulas de ancho de banda relación tiempo-frecuencia donde en vez de tiempo de establecimiento es tiempo de subida. Claro, estamos comparando régimen permanente senoidal con transitorio ante escalón, no es exactamente lo mismo. Luego también aquí no se ve el desfase, el retardo, pero claro, podemos tener retardo pues porque si tengo un observador con mala relación señal-ruido tendrá que promediar durante mucho tiempo. Como hemos dicho, el proceso podría tener retardo y dar un diagrama de amplitud sigma idéntico y también podría tener ceros de fase no mínima, como de hecho ocurrirá, ahora veremos abajo, y eso también limita las prestaciones. Por lo tanto,
Estos semiperiodos, estos tiempos en ir de la punta de abajo a la punta de arriba, hay que considerarlos como un límite ideal, pero a lo mejor nos quedamos en la mitad o en la tercera parte cuando diseñemos controladores. Vamos a estudiar en detalle el significado a baja frecuencia de estas tres maniobras. Es posible que la direccionalidad cambie conforme sube la frecuencia, eso no lo podemos estudiar, porque ya saldrían matrices de un SVD con elementos complejos en U y V y darle significado a eso ya es muy difícil. Entonces, si yo hago el SVD de la ganancia, la descomposición en valores singulares me da efectivamente dos maniobras por encima de 1 y esta maniobra, que al ser por debajo de 1 no se puede controlar. Ni esta dirección de salida ni esta dirección de entrada van a poder ser utilizadas para control porque no tienen la ganancia suficiente para moverla una unidad con el escalado que yo haya dicho. Estas dos sí que la tienen. Por ejemplo, si vemos en unidades de la salida, se puede mover la primera y segunda variables en la misma dirección y dejar la tercera moviéndose poquito, o se pueden mover la primera y segunda variables en direcciones opuestas y también dejar un poquito a la tercera que se mueva pero poquito, pero lo que es muy difícil de hacer es subir la tercera sin tocar las otras dos. Esto es lo que me dice este análisis de las maniobras, donde esto, claro, tiene unidades de salida. Estos serían los posicionamientos de actuadores asociados. Vamos a hacer ahora un cambio de variable que dará lugar a lo que se denomina desacoplamiento SVD como metodología de diseño. En efecto, como G es USV transpuesta y U y V son matrices ortogonales, pues si V transpuesta lo multiplico por V por la derecha y U lo multiplico por U transpuesta por la izquierda, entonces U transpuesta U da la identidad, V transpuesta V también da la identidad y se me queda solamente S como la ganancia de este sistema. Son los mismos que salían ahí en S, con lo cual este sistema en ganancia al menos es diagonal y la respuesta ante escalón, pues vemos que efectivamente hay una maniobra de alta ganancia, 6, y claro, desacoplado en régimen permanente, las otras llegan a 0, otra maniobra de ganancia 1,8 y que las otras llegan a 0 y otra maniobra de ganancia 0,2. Si ahora cojo este G desacoplado SVD y dibujo los elementos de la diagonal unos encima de otros, los podré comparar mejor con este step. Vemos efectivamente la maniobra 1 de ganancia 6 y pico, la de ganancia 1,8 la maniobra 2 y la maniobra 3 que no llega a ganancia 1 y por tanto no puede conseguir los objetivos previstos de mover con amplitud 1 con actuadores menor a 1. Vemos aquí un poquito de efecto de fase no mínima en la maniobra 2, luego lo analizaremos en más detalle, esto limitará prestaciones y como nuestro objetivo es conseguir llegar a 1, vamos a hacer un zoom, voy a cambiar los ejes entre menos 0,25 y 1,2 en vertical, de modo que aquí tenemos esa ampliación de la respuesta donde vamos a observar este punto y este, que son los tiempos donde la maniobra fácil, la que llega hasta 6, pues tarda a subir a 1, alrededor de 0,2 segundos, dando efectivamente una entrada en la dirección de máxima ganancia, digamos, de esa maniobra de norma 1 y por lo tanto esto podría ser un estimado del tiempo de subida más rápido que podríamos alcanzar. Claro, luego pues hay que frenar, tener en cuenta el resto, ¿vale? O sea que esto es un estimado optimista, pero en fin, pues aquí salen estos 0,2 segundos y también teníamos este semiperiodo de 0,30 y tantos. Esas dos cosas nos dan una idea de hasta dónde, con suerte, podríamos llegar con la primera maniobra. Y en cuanto a la segunda maniobra, claro, como tenemos este efecto de fase no mínima, pues como que nos retrasa 0,6 segundos lo que podríamos conseguir si no estuviera esta fase no mínima. La cuestión es que, bueno, pues con una entrada de amplitud 1 justo en la dirección que más excita esta maniobra, pues tardamos en llegar a 1, algo más de 2 segundos, y por tanto, pues teniendo en cuenta que luego además habría que frenar, etcétera, pues comparando este ancho de banda dice 1,7, pero el efecto fase no mínima 2,1, bueno, pues son otros estimados sobre lo que tardaríamos a hacer la maniobra 2 y que a lo mejor pues nos quedaríamos en 2,5 o 3 dependiendo del ruido, ¿vale? Son todo estimados optimistas de los tiempos de subida que podríamos conseguir con nuestros controladores. Como conclusiones de este análisis, pues no se pueden controlar 3 maniobras, pero 2 sí, y entonces tengo varias opciones a partir de ahora. Una sería revisar especificaciones, poner unos rangos de I más pequeños antes de escalar o aumentar las potencias de los actuadores en el proyecto de control y podríamos plantear controlar solamente 2 salidas y ver si el SVD, quitando una de las filas, da 2 maniobras por encima de 1 y quizás a lo mejor incluso
pues hacer un controlador tipo PID, descentralizado, cascada o desacoplamiento. La desventaja es que, claro, que las salidas no están exactamente alineadas con las direcciones óptimas de mayor ganancia. Pero en fin, lo primero que uno recomendaría posiblemente fuera controlar solo las salidas 1 y 2 si el cliente está de acuerdo. La otra opción es basarse en el SVD para diseñar el control, o sea, controlar este sistema, y como al menos a baja frecuencia está desacoplado, pues es posible que PIDs pudieran funcionar decentemente si solo buscamos unos transitorios lentos. Eso es precisamente lo que se llama desacoplamiento SVD. Si ninguna de estas dos opciones me gustan, bueno, pues entonces ya intento introducir esta información del desacoplamiento SVD en control óptimo, H2 o H infinito o lo que sea, incorporando U o V en los índices a optimizar. Lo último que nos queda por ver son los ceros, porque resulta que la planta tiene un cero de fase no mínima que limitará las prestaciones alcanzables. Si le pido los transmission ceros, me sale esto de aquí y entonces este de aquí está en el semiplano derecho y por tanto ha detectado un comportamiento de fase no mínima. Resulta curioso porque en la respuesta ante escalón, aquí la tenemos, no hay ese comportamiento típico de que primero baja y luego sube, que es la fase no mínima. Entonces, ¿dónde está? Pues claro, está en una cierta combinación adecuada de escalones de entradas y combinación de salidas. Hay que hacer también un SVD. En concreto, en un sistema multivariable, cuando hay un 0 es porque la matriz GDS se hace singular, y entonces si evalúo GDS en S igual a 1,3952, pues entonces me da una matriz, da real porque S es real, que efectivamente si hago su SVD tiene un espacio nulo y por lo tanto es singular. Esto de aquí se llama el Input Zero Direction y esto de aquí se llama el Output Zero Direction. Lo que significa esto es que si yo tuviera una entrada exponencial inestable elevado a 1,3t en esta dirección, eso no se vería en la salida. Para ver el efecto de fase no mínima, pues hay que hacer algo parecido a lo que hemos hecho aquí. En concreto, si cojo la tercera columna de UZ y la tercera columna de UV y la pongo aquí transpuesta y aquí sin transponer, pues entonces eso mete una entrada precisamente en esta dirección y observa precisamente esta otra, y ahí sí se ve claramente el efecto de fase no mínima de que empieza en una dirección y acaba en otra. Aproximarse en el tiempo de establecimiento deseado al tiempo en el que esto tarda a girar suele requerir amplitudes de control grande y ser muy sensible a errores de modelado, y por lo tanto no se recomendaría que al menos en la proyección sobre esta dirección del cambio de referencia yo quisiera un tiempo de establecimiento más pequeño de 2 segundos. Por lo tanto, eso va a limitar las prestaciones alcanzables en bucle cerrado y va a hacer que los anchos de banda sean más pequeños que estos que nosotros habíamos aventurado que podían ser los límites de prestaciones. Con esto finalizamos. En este vídeo nos han dado un modelo en matriz de transferencia que, como el estado no tiene significado físico, un modelo input-output, hemos reducido con min real y además posiblemente debiéramos reducirlo a orden 4. Hemos visto, suponiendo que todo está escalado, que hay una maniobra que no se puede hacer y hay dos que sí, hasta un cierto ancho de banda, cruce con 0 decibelios, como límite ideal, relación señal-ruido, retardos o ceros de fase no mínima me lo reducirán. Con el SVD de ganancia hemos visto en qué direcciones de entrada y salida se asocian estas maniobras. Con este cambio de variable hemos transformado el sistema a un sistema que al menos a baja frecuencia está desacoplado, y esto se suele utilizar para diseñar PIDs para este sistema transformado. También hemos visto que hay un 0 de fase no mínima y que limitará las prestaciones alcanzables. Bien, esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.